Creo que esta pregunta plantea, en primer lugar, la necesidad de reflexionar sobre qué es la perspectiva de género y luego cómo se relaciona con la prueba. Respecto del punto de qué es la perspectiva de género, yo diría hay que advertir que la perspectiva de género es una herramienta que surge desde el feminismo, desde los feminismos, y que lo que trata de poner de relieve es hacer visibles, enfocar, visibilizar y erradicar todos los problemas de discriminación que se producen hacia la mujer, los problemas de violencia que se producen hacia la mujer, pero no solamente hacia la mujer, sino también hacia otros grupos vulnerables, particularmente la comunidad LGTB+. De tal manera que la perspectiva de género, en tanto herramienta, tiene como función tratar de examinar las distintas desigualdades que se producen por razón de sexo o de género. Y la perspectiva de género podría ser también complementaria junto con otras perspectivas en ese sentido. Ahora, dicho esto, al examinar la relación entre prueba y perspectiva de género, también habría que tener en cuenta que prueba es una disciplina muy amplia en la que cabría distinguir en general la parte, digamos, más amplia de la prueba y la regulación jurídica de la prueba. La parte, por así decirlo, epistemológica, la parte que tiene aspectos psicológicos sobre la prueba y la regulación jurídica de la prueba o el derecho probatorio. Y me parece que la prueba atraviesa, la perspectiva de género atraviesa la prueba ahí y en todos los temas que uno pueda identificar a propósito de la prueba y del derecho probatorio. Es decir, toda la institución de la prueba cabría examinarse con perspectiva de género, lo que no supone que necesariamente esté afectada, pero la herramienta de la perspectiva de género permitiría identificar alguno de estos problemas. ¿Dónde o qué aspectos se podrían identificar en la relación entre prueba y perspectiva de género? Yo diría, en primer lugar, los presupuestos epistemológicos en los que se asienta una teoría de la prueba, es decir, la percepción de los hechos. ¿Hasta qué punto nuestras percepciones pueden estar afectadas por ciertos estereotipos? ¿Percibimos los hechos, en cierto modo, a partir de ciertos criterios, ciertos estereotipos que pueden hacer que alguien perciba un hecho de manera distinta? Esto, desde luego, sin negar la realidad de que la realidad es objetiva, ¿sí? Otro aspecto es el de la interpretación de los hechos. Es decir, pensemos, un hecho que puede identificarse como indefensión, ¿sí? Hay un caso conocido de una chica que fue abusada sexualmente en el interior de un vehículo. El hecho de que la chica haya podido trasladarse al asiento de adelante supone que no se encontraba indefensa, como se llegó a entender en algún momento, y esto nos diría la interpretación, cómo este hecho fue interpretado para decir que no hubo indefensión. Me parece que lo que pone de relieve es cómo hay ciertas expectativas o creencias del modo en el que se comportan ciertas personas, particularmente las mujeres. De tal manera que la perspectiva de género permitiría identificar qué problemas de percepción pudieran estar motivados o producidos a partir de estereotipos o prejuicios de género, problemas de interpretación de los hechos, pero no solo eso. Hay en algunos casos también aspectos que tienen que ver con la relevancia de las pruebas, esto es, qué pruebas entran en el juicio, es decir, el material probatorio que conforma ese acervo. Y para ese juicio de relevancia es un juicio, en principio, eminentemente epistemológico, pero que también puede ser susceptible de que la perspectiva de género arroje algunas pistas. También el tema de las cargas probatorias. ¿Cómo es que la carga de la prueba y en qué sentido su reparto, su distribución puede verse o puede agravar, por ejemplo, algunas circunstancias en las que alguien, el tener que desahogar o desactivar la carga de la prueba, le plantea algunos obstáculos que hacen que su pretensión resulte difícil de probar? Es decir, si puede haber, por ejemplo, en función de las especiales características en las que se encuentra algún sujeto procesal, mayores o menores dificultades para acreditar ciertos hechos. También podría estar en relación con el estándar de prueba. Esto se ha planteado, ha venido reconocido, por ejemplo, a partir de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si ciertas conductas tendrían un estándar de prueba diferenciado, ¿sí? Pensemos delitos sexuales. Esto también plantea un problema que es qué cosa es el estándar de prueba cuando hay duda razonable. Pero lo que pondría de relieve ahí la perspectiva de género es cómo racionalizamos esa duda y en qué sentido ese estándar cómo pudiera estar relacionado con perspectiva de género.
Y no solamente estos aspectos, también estaría relacionado con algo que emplean los juristas, que son las reglas de la lógica, la sana crítica, las máximas de la experiencia. Y el problema que presenta esto es que en ocasiones estas reglas son empleadas para identificar el mundo, para conocer el mundo, para juzgar la credibilidad, para decir cuándo un testigo miente, cuándo un testigo se comporta de manera verosímil. Y esto lo que ocurre es que estas supuestas generalizaciones o máximas de experiencia en ocasiones no son otra cosa que prejuicios o estereotipos que presentan o se presentan como pretendidas máximas de la experiencia. De tal manera que la perspectiva de género permitiría identificar estas supuestas máximas de la experiencia, sustituirlas por otras máximas de experiencia que sí sean conscientes, por ejemplo, de las particulares vivencias, expectativas y dificultades a las que se enfrentan, por ejemplo, las mujeres. Un último aspecto, yo diría, tiene también que ver con la regulación del juicio de hecho, de los supuestos de hecho en las normas. Es decir, ¿qué hechos establece el legislador como relevantes para producir qué consecuencias? Por ejemplo, si para que se actualice algún delito se requiere que haya ánimo lascivo, por ejemplo. ¿Cómo se entiende esto? Si hay algún estado de indefensión, el hecho de que el legislador escoja ciertos hechos como jurídicamente relevantes y no otros, también me parece es susceptible de examinarse con perspectiva de género. ¿Cómo se entiende, por ejemplo, una violencia física o violencia moral? ¿Qué configura una violencia física? ¿Qué configura una violencia moral? ¿Sí? Y esto me parece que también en la configuración del supuesto de hecho estaría presente. Como digo, la perspectiva de género parece que es una herramienta que también hay que emplear de manera crítica. Hay que examinar qué cosa es lo que se está haciendo cuando se plantea la conexión entre prueba y perspectiva de género. Que esto también suponga para quien la emplee una carga de argumentar en qué sentido, en qué consiste este empleo de la herramienta de prueba y perspectiva de género. Suprema Corte, el poder de la justicia.